Muy buenas noches, a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy con Mario Arriagada, Pablo Magluf y Juan Jesús Garza Onofre vamos a platicar sobre la situación en Cuba y las protestas inéditas en 62 años del régimen castrista. Más adelante con Irene Tello vamos a hablar sobre desabasto de medicamentos en el sector salud aquí en el país. Y para finalizar con el doctor Alejandro Macías vamos a hablar sobre la vacunación contra el COVID-19 frente a la variante Delta y a las afectaciones a quienes todavía no han sido vacunados. Comenzamos, es la hora de opinar. Muy buenas noches. El domingo pasado, miles de cubanos salieron a las calles de diferentes ciudades de Cuba para protestar por la falta de alimentos y medicinas, además de la brutal crisis económica y de salud que se ha agravado justamente por la pandemia de COVID-19. Activistas han denunciado la detención de más de 100 personas, mientras que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no ha dado informes sobre la cantidad de personas detenidas. Para platicar sobre esto que se está viviendo en estos días en Cuba, saludo con mucho gusto a Mario Arriagada, Pablo Magluf, y en esta ocasión nos acompaña Juan Jesús Garza Onofre. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Ana Francisca. Buenas noches. A ver, Mario, quisiera arrancar contigo. El tema es, por supuesto, una crisis brutal, una crisis sanitaria brutal, pero además, rápidamente, uno podía escuchar consignas en estas varias manifestaciones que tenían que ver con cuestiones políticas y sociales. O sea, rápidamente transitó al tema de libertad, porque ese es el tema que está debajo de todo lo que está sucediendo hoy en Cuba, ¿no? Así es. Creo que todavía está por explicarse qué es lo que realmente está pasando. La información sabemos que sale a cuentagotas, pero sale más que antes porque muchos cubanos ya tienen acceso a redes sociales, algunos servicios de celular más eficientes que antes, y la información entonces empieza a fluir mejor. Pero parece que ha sido una combinación de factores, no solo una ansia de libertad, como lo describes, Ana Francisca, sino también la consecuencia de una crisis económica y sanitaria que se ha puesto muy grave, sobre todo en la zona de Matanzas, hasta donde entiendo, por la pandemia. Faltan medicamentos, faltan insumos médicos, y eso va montado encima de una crisis económica que ha visto su lado más cruel en la falta de alimentos para la población en Cuba. Este es un viejo problema que tiene la isla, que es que no es autosuficiente alimentariamente hablando. Producen, sí, pero no lo suficiente para todos y tienen que importar. Y como les faltan divisas, en fin, ahora la alimentación es una de esas prioridades que duelen más cuando la crisis de salud, cuando se acumulan los muertos, y aunque tienen la vacuna Abdala, que parece que es de muy buena calidad, todavía pues tienen problemas para pasar las últimas pruebas y sobre todo para producirla. Entonces están lejos de estar saliendo de esta crisis en la pandemia, y creo que esta combinación de factores, no solo el ansia de libertad, que sin duda es un catalizador potente en Cuba y que desde hace tiempo está volviéndose cada vez más un asunto al interior y entre la población, y sobre todo después de haber tenido un periodo de semi-apertura, o digamos, donde hubo un descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos durante el presidente Obama, que iba por bastante buen camino. El embargo se volvió muy poroso, se empezaron a permitir los viajes, había mucho más facilidad de hacer depósitos de bancos a bancos. La relación con los parientes en Miami o en Ciudad de México o en otros de los muchos lugares donde hay diáspora cubana se empezaron a agilizar, y por un momento parecía que el embargo se iba a caer, pero Obama perdió después llegó Donald Trump de presidente y echó para atrás las reformas que había avanzado Obama, y ya no hubo oportunidad de con otra administración demócrata tirar el embargo. Sin embargo, sorprendentemente, en el caso de Biden, pues no ha sido tan rápido para deshacer lo que Trump hizo, que fue elevar las sanciones, y no solo del embargo, sino haber puesto a Cuba en la lista de países que son patrocinadores del terrorismo. Así se llama esa lista, donde están Corea del Norte y otros lugares. No estaba ahí antes Cuba, y eso tiene una serie de restricciones mayores. Ahora, con esto no quiero sugerir
y con esto cierro mi primera intervención, no quiero sugerir que sea el embargo lo que esté causando esta crisis particular de hoy. Yo creo que es una combinación de factores, como lo decía antes. Sí. Sin embargo, creo que el embargo es, si bien no tiene estas consecuencias económicas que se le atribuyen, esas son otros los problemas que tiene Cuba. El embargo es un pretexto, es como un comodín político simbólico que le sirve a ambos bandos, tanto al lado cubano como al lado estadounidense, para mantener un status quo que le sirve en términos ideológicos y simbólicos a costa de la población, pero también a costa de construir un futuro diplomático más normalizado que ayude a transitar a una sociedad con una economía derrumbada, a tratar de reconstruir un modelo que no necesariamente sea el de vasallo de Estados Unidos o el régimen actual sin concesiones. Creo que tiene que haber alguna manera de salir de este impasse y estos momentos de crisis que no se habían visto desde los años 90, de descontento y manifestación en Cuba. Creo que invitarían a buscar esas soluciones más allá de la relación con Estados Unidos. Si una cosa no ayuda, eso estoy convencido, Ana Francisca, es que mientras más tensas las relaciones con Estados Unidos, las cosas menos cambian en Cuba. Años de experiencia nos han demostrado que es así. Pedir una intervención militar por parte del alcalde de Miami, por ejemplo, me parece una forma irresponsable de pensar una relación que así no va a cambiar. A ver, regresándonos un poquito, Pablo, al tema del origen de estas manifestaciones, los observadores, los que están más cerca del tema cubano en términos cotidianos, dicen, esto no es una sorpresa. Este endurecimiento, digamos, de algunas de las políticas del régimen castrista vienen sucediendo más o menos desde mediados de la pandemia, por razones muy evidentes que son las cosas se le salieron de control como a muchos gobiernos alrededor del mundo y no había manera de por ejemplo, controlar a la prensa libre dadas las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Tú qué dirías que llama la atención particularmente, entendiendo que hay poca información todavía, pero que llama la atención de lo que está sucediendo desde el domingo y después del apagón, digamos, digital con el que amanecimos ayer? Bueno, Ana Francisca, nada más una breve aclaración a lo que dice Mario. Uno puede conceder lo del bloqueo, lo de más bien, siendo precisos, lo del embargo parcial, o como bien preguntas tú sobre la pandemia, mientras eso no sirva para absolver a la dictadura sangrienta. Me parece que eso es lo que está de fondo. Y para contestar tu pregunta, creo que hay dos novedades y eso es lo que está viendo el mundo hoy. Primero, como apuntaba el formidable intelectual cubano residente en México, Rafa Rojas, profe del CIDE, lo realmente novedoso es que se trata de estallidos espontáneos y horizontales. Es decir, están surgiendo en todos lados de manera inconexa. ¿Sí? Eso lo que te dice es que no tienen a una disidencia centralizada, es decir, no es una operación coordinada que se trate, como argumenta el régimen cubano, de un posible golpe asistido desde afuera. Una de las claves ahí es las congregaciones, por ejemplo, en los cementerios o en las campanadas de las iglesias. Entonces, eso habla de un descontento generalizado y real, y eso lo podemos, digamos, que combinar con lo que escribía Carla Gloria Colomé en su magnífico editorial en Letras Libres, titulado El 11 de julio. Me parece que aquí llega un punto de quiebre en el que se termina el miedo, un poco también asistido por los movimientos contraculturales desde la música. Esto viene desde febrero, el movimiento San Isidro y las damas blancas, las damas de blanco, que vienen desde mucho antes, pero que agarraron fuerza, así como bien dices, desde la pandemia. Pues los cubanos el último semestre han vivido, han probado, probaditas nada más de civismo. Entonces, lo que argumenta ella es, una vez que pruebas un civismo al que no habías tenido acceso, pues no hay vuelta atrás.
Entonces la gente decide salir a la calle y cuando eso se tiene en la boca, en el pecho, nadie lo apaga. Entonces, yo no sé si este va a ser el punto definitivo, lo podemos discutir en un siguiente bloque, pero ciertamente hay esos dos puntos novedosos. Sí. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, Pablo, y lo que dice Colomé también, Tito, es a la dictadura hay que decirle cómo es dictadura, al dictador hay que decirle lo que es dictador. ¿Estás de acuerdo con esta lectura? Sobre todo en términos de los derechos civiles y sociales de los cubanos. Olvidémonos por un momento de Estados Unidos, que ahí está, por supuesto, pero ¿cuál es tu lectura de esta, inicialmente? En definitiva, hay que recordar que Miguel Díaz-Canel lleva 3 años en el poder y es el primer jefe de gobierno, jefe de Estado, distinto a los Castro, ¿no? Entonces, si aquí parecería que también hay, por lo menos en algunos espacios, una discusión semántica sobre dictador, si es o no dictadura, parece dictadura, suena dictadura, hace como dictadura, podemos hablar de que el sistema democrático que existe en Cuba ha quedado completamente rebasado, ¿no? Esa gloria, ese triunfo de la Revolución Cubana ya fue en 1959. Ha pasado muchísimo tiempo. Y en ese sentido, los estándares en materia de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho, han quedado muy atrás, por múltiples factores, como bien se ha discutido, tanto Mario y Pablo lo han destacado, tema de embargo, tema de disidencia. Es un país en el que las concentraciones son inusuales, un país que limita la disidencia, así hay que decirlo. Entonces, este efecto ahora espontáneo de un activismo joven, plural, muy engarzado con temas que no parecerían estar en la agenda de gobierno cubana, como es LGBTQ, ecologismo, digamos, de alguna u otra manera, los temas que deberían ser la agenda global en estos tiempos, parecería que lo han ido relegando, ¿no? Y en ese sentido, el carácter de que las concentraciones se han dado en La Habana, en Santa Clara, en Cienfuegos, Santiago, pero también en un montón de poblaciones no de las principales, o más bien que se encuentran en otras zonas más allá de las principales ciudades de Cuba, te hablan de una conjugación de factores que es posible que sí dinamiten otra serie de procesos. Esto conjugado a la pandemia, al factor del turismo, cómo la pandemia ha afectado el turismo, y se han desencadenado una serie de efectos dominó. Está por verse. Lo que sí creo que estallido social, como cualquier estallido social, como cualquier movimiento revolucionario, no son del todo orquestados de manera esquemática, organizada, una acción concebida por la oposición. Aquí parecería que es otra cosa, que es un fenómeno que no sabemos hacia dónde va a ir, y yo creo que la principal muestra de que no tenemos claro el rol que está tomando el gobierno es cómo ha actuado. Primero parecería que una estrategia de golpe blando, después incluso contestándole a los músicos como a Residente o a distintos artistas que se han pronunciado ahí con el hashtag y demás. Parecería que el gobierno ahora empieza a entregar medicinas, mandar enfermería a lugares donde no tenían este acceso a salud y alimentación. Entonces está por verse, ¿no? Parecería que es un fenómeno nuevo y un fenómeno que abre posibilidades para lo que siga. Sí. Ahora, yo creo que es interesante y es relevante. Reapareció Raúl Castro, ¿no, Mario? Que es una figura, bueno, no tengo ni que decirlo, pues, ¿no? Los Castro hicieron esta Cuba y Raúl había estado básicamente pues retirado después de que le pasó el poder a Díaz-Canel y no había salido y salió. Y eso algo debe decirnos, ¿no? Creo que nos dice sobre todo que nos habla de las estrategias que se han utilizado en Cuba cuando ha habido manifestaciones de este tipo. La verdad es que ha habido pocas manifestaciones, Ana Francisca, por eso es sorprendente cuando ocurre, porque en general en La Habana no hay esta... Deja tú que la gente pueda protestar políticamente de manera abierta, clara y constante, pues no ocurre eso.
pero además el sistema cubano tiene estrategias de disuasión de este tipo de manifestaciones de mucha naturaleza. Se pueden discutir, a veces son marchas y hay contramarchas, después salen algunas policías civiles vestidos de civiles con macanas, pero es como una especie de increchendo que nunca llega a tener episodios muy violentos como de choque social. Obviamente hay sí persecuciones individualizadas, pero no llegan a ser choques violentos, pero aún así son muy eficientes. Y otra de esas herramientas de disuasión a la protesta ha sido, cuando las ha habido, que salía el gran líder a dar un discurso. Entiendo que Fidel mismo salió a disuadir a algunos manifestantes. No sé si fueron en las protestas del año 93 o en otras anteriores, y sí funcionó. Sí funcionó cuando Fidel salió a convencer con la palabra a aquellos que estaban descontentos. Entonces yo creo que Raúl quizá esté intentando algo parecido. No sé si lo vaya a lograr de la misma manera, porque tampoco es que Raúl tenga la misma legitimidad que tenía Fidel en esos momentos, aunque también la crisis de los 90 fue comparable a esta, y pasaron pocas cosas después. Cuba siguió con su modelo y no cambió mucho. Las transformaciones en Cuba han sido sobre todo en los tiempos de paz, en los tiempos de descongelamiento, en los tiempos de distensión con sus vecinos, sobre todo con Estados Unidos. Ahí es cuando se hicieron las reformas más grandes. Díaz-Canel, en algunos sentidos, se podría decir, como Raúl lo fue, aunque lentamente Raúl, más rápido Díaz-Canel, un reformista, dentro de los parámetros, claro, del régimen cubano, pero empezó a abrir maneras de participar económicamente a los individuos que han transformado a la isla en muchos sentidos claramente no de forma suficiente, e incluso produciendo una desigualdad con una economía doble, más notoria que antes, pero incluye cosas también, y en esto discrepo un poco con Tito, incluye la agenda la agenda de los derechos de la diversidad sexual. Desde hace años en Cuba ya se ha luchado por muchos de esos derechos y se ha triunfado. También el medio ambiente es una de las cosas que se puede defender abiertamente, se puede discutir abiertamente en Cuba. Otras, por supuesto que no. El multipartidismo siendo la última de ellas. Derechos políticos, no, por supuesto que no. Hay problemas aún con la libertad de expresión, pero eso, medio ambiente y derechos de diversidad son las cosas que de hecho sí se han hecho, no las que no se han hecho. Ahora, derechos de la diversidad, pues lo que ha costado, ¿no, Mario? O sea, en términos de testimonios ahí súper documentados de gente torturada, de gente encarcelada, simple y sencillamente por decir soy homosexual. Entonces, eso, con un en los costo, 80s y 90s, después en los 2000s, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, fundó una de las pocas ONGs que existen en Cuba que se llama Cenesex, que luchó por hacer estos cambios que en todos los 2000s ya llevan casi 15 años o un poco más, de hacer incluso han pedido disculpas por lo machista que fue la revolución original, y todos estos horrores que dices, Ana Francisca, hicieron una especie de atonement que hoy los tiene aceptando al menos este ámbito de los derechos humanos. ¿Coincides, Pablo, con estos matices que hace Mario? Y quisiera preguntarte también, que a mí me llama mucho la atención el tema de los liderazgos no reconocibles en esta nueva ola, digamos, de manifestaciones, a diferencia de otros momentos en donde sí había quizá 2 o 3 voces muy particulares. En este momento todavía no sabemos si van a salir más adelante, ¿no? Pues mira, no coincido con Mario, discrepo del tono, parece que lo dice como una suerte de subterfugio. Es perfectamente el argumento que le sirve al régimen y a la dictadura castrista y a todos los apologistas en América Latina. No digo que Mario sea uno de ellos, simplemente que ese argumento es el que habitualmente se esgrime. Ah, bueno, son LGBTQ, qué buenos son, por Dios santo. Ojalá caiga. No, pero es lo que solo describe un hecho. No digo que lo digas, lo digo que se usa para. Es decir, que hayan abierto ciertos temas como el medio ambiente, para nada quita que sea una dictadura feroz y sangrienta. Y yo creo que lo que primero le toca a un joven latinoamericano en el siglo XXI es desear que caiga esa dictadura.
Si algo le corresponde a nosotros los jóvenes y sobre todo mexicanos, si le debemos algo a nuestra civilización, es el grito de libertad. Entonces, pero yo no estoy aquí para desear, estoy aquí para analizar. Bueno, yo sí estoy aquí para desear. Yo me pongo del lado de la disidencia cubana y sobre todo quiero aplaudir los esfuerzos para contestar la segunda respuesta de Ana Francisca, la pregunta de Ana Francisca. Quiero reconocer los esfuerzos de los liderazgos desde la cultura y el arte y la música, y muy particularmente la de los raperos, de Yotuel, gente de Zona, de Sember Bueno, Michael Osorbo, el Funky, todo por el himno de Patria y Vida, también por el periodismo y el activismo digital. En ese sentido, Ana Francisca, colegas, yo expreso una profunda vergüenza por las juventudes de izquierda mexicana fincadas en el obradorismo que fungen como tontos útiles de esta dictadura sangrienta. Me parece un desperdicio de juventud, de energía, y es una traición a la libertad y a la razón y a la verdad. Y le pido una disculpa al pueblo cubano por todos ellos. Tito, ¿qué opinas? A ver, por las alusiones de Mario, en efecto, sí ha cambiado un poco el panorama como estaba en pasado, pero lo cierto es que a lo que hacía referencia es que surge un nuevo activismo, emerge un activismo en temas LGBTB mucho más fuerte, y el caso institucional o de gobierno, si bien se han dado pasos avanzados, como bien dijiste, la ONG y demás, en materia legal, la Constitución, en la Asamblea Nacional de la Constitución del 2018, aparcaron el artículo más polémico, que era el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces parecería que este discurso de avanzar ciertos temas o no, me parece normal y me parece sano que existan brotes emergentes siempre en contra de un gobierno que parecería insuficiente en muchos temas de libertades, en muchos temas de posibilidad para ejercer su vida conforme ellos quieran, ¿no? Dicho esto, sí creo que en definitiva hay un discurso apologista caduco, añejo, que a mí me sabe mal cuando sí escucho una apología del régimen glorioso de la revolución. Ahí es donde sí creo que hace falta aterrizar un poco y saber dónde estamos contextualmente y en estos momentos históricos. Ahora bien, estas acciones que está tomando el gobierno, yo creo que lo hemos podido observar en nuestras latitudes latinoamericanas, como el caso de Chile. Si las protestas, si la revolución puede ser bien encauzado a través de los cauces institucionales, yo creo que esto puede dinamitar otros procesos. Aquí, que la dinámica de confrontación a favor o pro del régimen castrista, yo creo que no sirve, o más bien está siendo desfasada, y este discurso volver a la figura de Castro y a esto de solo palabras, discursos, creo que no lleva a ningún beneficio para la sociedad cubana y tampoco para un régimen que en definitiva no puede permanecer ajeno a lo que pasa en Cuba. Es que, a ver, Mario, el tema es un poco decir, estamos discutiendo Cuba en una dicotomía de pro o anti el régimen castrista, pues deja de fuera una cantidad enorme de asuntos que tienen que ver con los cubanos, que no tienen que ver con el régimen, que tienen que ver con los cubanos. Y en dónde se pone la mirada, pues sí importa en un caso como este, ¿no? Exactamente, lo dices muy bien. Cuba, para los que hemos estado allá, es una sociedad, si bien vive en una dictadura, en una no democracia, yo no tengo ningún empacho en decirlo así, porque lo es, tiene una dinámica política particular. Incluso dentro de ese ámbito hay facciones, movimientos, proyectos, pequeñas reformas que avanzan y luego se echan para atrás. Y recuerdo haber comprendido parte de estas complejidades que existen al interior de Cuba, y deja tú las complejidades añadidas a los varios tipos de disidencia que existen. No solo hay una disidencia, no solo es la disidencia del tipo del alcalde de Miami hoy, hay muchas disidencias. Por ejemplo, la de Rafael Rojas, a quien citaba Pablo, me parece que no necesariamente es una disidencia, pero es una lectura crítica de los cambios que han ocurrido y podrían ocurrir en Cuba. Yo creo que hay una serie de posiciones
reformistas en Cuba que podrán, por tibios, a Pablo parecerles vomitivos porque él solo con los ultras y si no nada. Yo creo que en esas discusiones un poco más de detalles que nacen desde las propias fuerzas de cubanos que están tratando de transformar a sus sociedades, donde están las claves para el futuro. Recuerdo una conversación con la embajadora de Noruega en La Habana, una vez en la que discutíamos cómo ellos habían durante mucho tiempo insistido con poco éxito en apoyar lo que necesitara Cuba para transitar a un régimen de tipo socialdemócrata o algo parecido, que no tuviera nada que ver con Estados Unidos, que se volviera una isla con un modelo distinto propio. Y ella me confesaba que parte de las dificultades no es que no les gustaran las ideas, sino que esas ideas tenían que aterrizar en un ámbito político, en una discusión política y en un momento político que ella todavía no había encontrado cómo lograrlo, a pesar de que todo el mundo le decía que sí, no le decían bien cuándo. Y tampoco tiene que, y ella me dijo, al final no se trata que los países lleguemos a Cuba a decirles qué hacer, se trata que los cubanos empiecen a encontrar la manera de tomar sus propias decisiones hacia adelante. Y sí, para eso, para que los cubanos puedan tomar sus decisiones hacia adelante, lo que se necesita es escuchar a esas múltiples disidencias, a esas voces sutiles que existen adentro de Cuba y bajarle el tono a los países con intereses, sean Noruega, México o Estados Unidos, que tienen ideas preconcebidas de lo que le conviene a Cuba. Eso es lo que nunca ha funcionado, Francisca. Ahora, el tema, Pablo, y es una última ronda rapidísima, que quisiera escuchar su opinión. La inmediatez de lo que presenta la pandemia. Hoy la pandemia lo que presenta es gente muriendo en los hospitales, en sus casas. O sea, la emergencia está ahí y es en buena medida lo que detona esto. ¿Qué tendría que pasar? O sea, ¿cómo tendría que reaccionar el mundo frente a esta emergencia? El artículo que citabas hace ratito, Pablo, decía, tiene que entrar la Cruz Roja Internacional, tiene que entrar la Organización de las Naciones Unidas a solucionar este desastre, que es un desastre sanitario y humanitario. Hoy, sí, ¿no? Desde luego, se vale la asistencia internacional por una coyuntura efímera. Lo que no se vale es usar a la pandemia que vivieron todos los demás países del mundo para absolver a la dictadura cubana. Ese es el problema. Y es exactamente el mismo caso del famoso bloqueo, que como ya dije no es un bloqueo, es un embargo parcial. Y lo mismo con los temas LGBTQ y el ambiente, y que en Cuba puedes respirar brisa del mar. Por Dios santo, lo que esto nos da una oportunidad es decir, hay una dictadura. Entonces, en todo caso, vamos a suponer sin conceder que haya sido la pandemia. Bueno, esto en todo caso lo que demuestra es que el sistema de salud cubano es un desastre, es un mito, nunca existió. Su población se está muriendo en las casas. Entonces no sirve de ningún ejemplo, aun si fuera la pandemia. Finalmente, Tito, ¿qué tiene que hacer el mundo hoy con Cuba? Ya después vendrán las conversaciones, ojalá de largo aliento, que son mayoritariamente de responsabilidad, creo yo, del régimen, porque quien tiene que suavizar es el régimen para dialogar. Pero ¿qué tendría que hacer hoy el mundo con Cuba? Bueno, en definitiva, creo que algo que no debería de hacer la mayoría de los estados es permanecer indiferentes. Yo creo que sí, esa postura de dejar hacer, dejar pasar, funcionó en algunos años donde la concepción de soberanía era otra antes de la globalización, ¿no? Me parece que tomar una postura clara, ¿no? Llamar a la protección de las personas que están protestando, como haría cualquier democracia en este contexto, creo que es importante darles visibilización. Y esto de nueva cuenta en un contexto donde las redes sociales parecería ser una de las principales herramientas. Las principales protestas tienen el impulso de algunos artistas, de distintas personas que mueven masa en redes sociales, de comunicar y de saber qué es lo que está pasando en un lugar que durante muchos años permaneció ajeno a cualquier estándar de transparencia, de rendición de cuentas y de democracia. Último comentario de cierre, Mario. Pues mira, nos encontramos en ese viejo dilema noventero y de los años 2000 entre el intervencionismo liberal y la distensión. Yo
me pronuncio por la distensión. Yo creo que las amenazas de intervención militar que ya se están haciendo desde Estados Unidos y de otros lados por algunos actores para defender los derechos políticos y sociales de los cubanos, que sí están afectados, yo creo que no es el camino. Ese tipo de lógica solo pone peor las cosas. En el pasado ya se ha demostrado que tensionar, tomar posiciones de ese tipo afectan. Entonces yo creo que lo que el mundo tiene que hacer es apostar por la distensión, más distensión, más distensión, más distensión. Hace poco, 130 países, más de 130 países firmaron en Naciones Unidas una resolución invitando al fin del embargo. Obama iba por el mejor camino de la distensión que nunca se hubiera podido imaginar. Las cosas iban fantástico. Con ayuda del Papa se logró el espacio de transformación para el pueblo cubano que ha tenido más resultados hasta ahora. No los resultados que todos hubiéramos querido. Pero si yo creo que el mundo tiene que hacer algo es facilitar esa distensión, y México es un actor que puede hacer mucho más de lo que quizá está haciendo, como lo ha hecho o intentado hacer en otras épocas, porque justamente es un intermediario, puede fungir como intermediario entre dos países que viven una tensión simbólica ya hoy que está fuera de todo lugar. Mario, Pablo, Tito, muchas gracias por estos minutos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a la pausa. Regresamos con Irene Tello. Vamos a hablar del desabasto de medicamentos en el sector salud en el país. Ya volvemos a La Hora de Opinar.